Hola, soy Alba Lirón y bueno, voy a hacer el ejercicio 11 de la hoja 5, así que antes de ponerme a resolverlo quería hacer una pequeña introducción teórica sobre ciertos conceptos de geometría afín que voy a estar utilizando continuamente en la resolución del ejercicio y por eso veía necesario hacer esta introducción antes. Entonces, un espacio afín está formado por un conjunto de puntos P y un espacio vectorial V. Entonces, este par se va a llamar espacio afín si todo par ordenado Mn de puntos puede ponerse en correspondencia con un único vector W perteneciente al espacio vectorial V. Es decir, que este W es el vector Mn. Entonces, esta expresión va a cumplir dos propiedades. La primera es que para todo punto M y un vector W perteneciente al espacio vectorial subyacente, va a existir un único punto N tal que W sea igual al vector Mn. Y esta expresión también la podemos escribir de esta manera. Esto lo que quiere decir es que N es el único punto tal que W es el vector que lo une a M. Y después se va a cumplir otra propiedad, que es, si yo tengo dos puntos, si yo tengo tres puntos, que van a ser el punto M, el punto N, van a ser el punto M, el punto P y el punto N, se va a cumplir la siguiente propiedad. Yo voy a poder decir que el vector Mn es igual al vector Mp más el vector Pn. ¿Por qué? Porque en realidad, si lo pensamos de una forma más sencilla, hacer este recorrido es lo mismo que pasar primero por el punto P y después dirigirnos al punto N. Por eso se cumple esta propiedad. En un espacio afín vamos a definir un sistema de referencia R. Ese sistema de referencia R va a estar formado por un punto O, que es el que llamamos origen, y después va a estar formado por una base de vectores del espacio vectorial. ¿Vale? Por ejemplo, esta base, E1 hasta En, donde n sería la dimensión del espacio vectorial. Entonces, en este sistema de referencia, dado un punto P, existe un vector U perteneciente al espacio vectorial que está en correspondencia con los puntos OP. Es decir, que U va a ser igual a x1 por E1 más x2 por E2, así hasta xn por En. Y estos coeficientes de aquí es lo que vamos a llamar las coordenadas del punto P con respecto al sistema de referencia R. Es decir, que vamos a poder escribir que el vector OP, que en realidad es este vector U, va a ser igual a x1 por E1 más x2 por E2, así hasta xn por En, donde, repito, estos coeficientes de aquí son las coordenadas del punto P con respecto al sistema de referencia R. Bien, entonces ahora vamos a empezar a resolver el ejercicio 11. El ejercicio 11 lo que nos dice es que tenemos este sistema de referencia R' que se ha obtenido a partir de otro sistema de referencia R
girando un ángulo alfa en sentido positivo los vectores del sistema de referencia R. Entonces, con respecto a R, tenemos la siguiente circunferencia, es decir, que en R el conjunto de puntos x1, x2 van a cumplir esta propiedad. Es decir, que en realidad lo que tendríamos sería una circunferencia de centro 1, 0 y de radio 2. Entonces, ahora lo que se nos pide es que demos la ecuación de esta circunferencia, pero con respecto al sistema de referencia R'. Y después se nos pregunta que cuáles son las coordenadas del centro de esta circunferencia en R'. Entonces, lo primero de todo, vamos a definir x1 y x2 como las coordenadas de un punto genérico P en el sistema de referencia R. Y ahora vamos a denotar como x1', x2' a las coordenadas de un punto genérico P, pero en R'. Entonces, por la propiedad que acabamos de explicar, la que era una especie de triángulo, nosotros en realidad podemos escribir que el vector OP, que ya sabemos que va a tener estas coordenadas, es igual al vector O', donde O es el origen de R y O' es el origen de R', más O', el vector O'P, que sabemos que va a tener estas coordenadas, porque son las coordenadas de P con respecto al sistema de referencia R'. Pero vamos a pararnos a pensar por un momento cómo hemos obtenido el sistema de referencia R'. El enunciado nos ha dicho que hemos obtenido R' girando un ángulo alfa en sentido positivo los vectores de R. Es decir, que el origen lo hemos dejado quieto. Lo único que hemos hecho ha sido variar la base girando estos vectores, pero el origen es el mismo, con lo cual O es igual a O'. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que este vector que tenemos aquí, el vector O', si estos dos puntos son en realidad el mismo, pues lo que tenemos es el vector 0, 0. ¿Vale? Entonces, analizando ya qué es lo que está pasando con el origen, vamos a ver qué es lo que ha pasado con los vectores. Entonces, vamos a analizar cómo hemos obtenido esta base de vectores a partir de esta. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, partíamos de estas coordenadas, ¿vale? Donde en realidad esto es x1 por el primer vector de la base, es decir, por u1, más x2 por el segundo vector de la base. ¿Vale? Esto con respecto a R. Bien, y ahora estamos en las coordenadas del punto P, pero con respecto al sistema de referencia R'. Entonces, x1' y x2'. Pero, en realidad, como hemos visto que O' es lo mismo que O, directamente lo que estamos haciendo es expresar este mismo punto, pero con respecto a otra base de vectores. O sea, en realidad vamos a tener x1' por u1' más x2' por u2'. ¿Vale? Entonces, lo que en realidad hemos hecho es que ahora estas nuevas coordenadas las hemos obtenido realizando el cambio de base
o sea, lo que hemos hecho en realidad es, aquí estamos expresando el punto P en esta base y aquí estamos expresando el punto P pero en esta otra base. Entonces, en realidad, el cambio que hemos hecho ha sido coger estas coordenadas Entonces, en realidad, el cambio que hemos hecho para pasar de una base a otra, esa matriz de cambio de base, como los vectores de R' los hemos obtenido girando los vectores de R, la matriz de cambio de base que tenemos es una matriz de giro. Coseno de alfa, menos seno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa. ¿Vale? Entonces, llegamos a la conclusión de que esta matriz M es la matriz de cambio de base M es la matriz de cambio de base de la base U1, U2 a la base U1', U2'. Es decir, que el puente para pasar de esta base a esta es la matriz M, que es la matriz de giro. Bien, entonces, la expresión a la que hemos llegado es esta. He vuelto a copiar la ecuación de la circunferencia para que se vea mejor. Entonces, nosotros queremos llegar a una ecuación de este estilo, pero con respecto al sistema de referencia R'. Entonces, nosotros lo que tenemos en esta ecuación es x1 y x2, con lo cual, si despejamos de aquí x1 y x2 y lo ponemos en función de x1' y x2', podremos sustituir la expresión de x1 y x2 en la ecuación de la circunferencia y después de manipulaciones algebraicas llegar a la ecuación de una circunferencia pero expresada en el sistema de referencia R'. Entonces, para poder despejar de aquí x1 y x2, lo que tendría que hacer sería invertir esta matriz, que vamos a pararnos a pensar si eso nos puede dar problemas. Y la respuesta es que no, porque para que una matriz sea invertible es necesario que su determinante sea distinto de 0. Entonces, esta matriz, que es una matriz de giro, es en realidad la matriz de una aplicación ortogonal. Entonces, la matriz de una aplicación ortogonal es invertible, de hecho, tendrá determinante... Este tipo de matrices tendrá determinante 1 menos 1, en concreto esta, como es una matriz de giro, pues va a tener determinante 1, con lo cual no va a haber problema, es perfectamente invertible. Así que vamos a escribir que x1, x2 es igual a coseno de menos alfa, seno de menos alfa, menos seno de menos alfa y coseno de menos alfa por x1', x2'. Y ahora, esta misma matriz la podemos escribir de otra manera. ¿Por qué? Porque el coseno es una función par. Entonces, lo que cumple una función par es que f de x es igual a f de menos x. Es decir, que donde tengo coseno de menos alfa es lo mismo que tener coseno de alfa. Y el seno es una función impar. O sea, bueno, aquí tendríamos el coseno, que es una función par, y el seno, que es una función impar. Bien, entonces, ¿qué cumple una función impar? Pues que f de menos x es igual a menos f de x. Es decir, que donde tengo aquí seno de menos alfa, en realidad es lo mismo que tener menos seno de alfa. Entonces voy a empezar a hacer aquí estos cambios, teniendo en cuenta que el coseno es una función par, coseno de menos alfa es lo mismo que coseno de alfa.
así que lo voy a cambiar ya, el coseno. Y ahora, el seno hemos dicho que era una función impar, es decir, que seno de menos alfa es lo mismo que menos seno de alfa, pero como tengo un menos delante, menos menos el seno de alfa es igual a el seno de alfa. Y en esta expresión, como el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa, pues lo que podemos hacer es directamente escribir menos el seno de alfa. Y ahora si multiplicamos aquí, lo que nos queda es que x1 es igual a x1' por, voy a escribirlo un poco más grande, x1 va a ser igual a x1' por coseno de alfa más x2' por el seno de alfa. Y ahora x2 va a ser igual a menos x1' por el seno de alfa más x2' por el coseno de alfa. Entonces ya tenemos x1 y x2 expresadas en función de x1' y x2'. Entonces ahora lo que vamos a hacer es coger esta expresión y sustituirla en la ecuación de nuestra circunferencia, es decir, aquí, y vamos a coger esta expresión y la vamos a sustituir en la ecuación de nuestra circunferencia, es decir, aquí. Así que tenemos, sustituyendo esto aquí, tenemos, voy a poner aquí otro paréntesis, tenemos x1' por coseno de alfa más x2' por el seno de alfa menos 1, y ahora esto al cuadrado, y ahora sustituimos x2, esta expresión en x2. Así que tendríamos, voy a darle la vuelta, voy a poner primero x2' por coseno de alfa para que me sea luego más fácil desarrollar el producto notable. x2' por coseno de alfa, ¿vale? Y menos x1' por el seno de alfa, ¿vale? Y ahora esta expresión al cuadrado y esto va a ser igual a 4. Entonces vamos a desarrollar este producto notable. Tendríamos el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, ¿vale? El primero es toda esta expresión y el segundo es 1, así que 1 por esta expresión pues es esta misma, por eso se nos queda menos 2 y voy a quitar ya, o sea, quedaría menos 2 multiplicado por toda esta expresión, así que voy a hacer ya la distributiva y me voy a quedar con menos 2 x1 por coseno de alfa menos 2, o sea, menos 2x1', perdón, por coseno de alfa menos 2x2' por el seno de alfa. Y ahora más el cuadrado del segundo, o sea, más 1. ¿Vale? Y ahora vamos a escribir, vamos a desarrollar este producto notable, que me voy a bajar aquí abajo. Más el cuadrado del primero, es decir,
x2' al cuadrado por coseno cuadrado de alfa, menos el doble del primero por el segundo, o sea, menos 2 por x1' por x2' por el seno de alfa por el coseno de alfa, más el cuadrado del segundo, es decir, más x1' al cuadrado por el seno de alfa al cuadrado. Y todo esto es igual a 4. Tenemos aquí esta primera expresión. Entonces, ahora, estas dos expresiones que tenemos aquí, es decir, esta... No, pues solo es una. Vale, pues esta expresión que tenemos aquí la vamos a cambiar ya por lo que sería el seno del ángulo doble. Es decir, aquí tenemos esta expresión, a ver si se ve, tenemos que el seno de 2θ es igual a 2 por el seno de θ por el coseno de θ. Entonces, aquí en esta expresión tenemos esto mismo, porque tenemos este 2, que es este de aquí, tenemos el seno, que es este de aquí, y tenemos el coseno. ¿Vale? Tenemos aquí 2 por seno por coseno, y esto hemos dicho que es igual que el seno de 2α. Así que cambiando todo esto, este menos se queda aquí igual, y esto también continúa igual. Así que menos x1' por x2'. Así que voy a cambiar ya directamente esta expresión por esta de aquí abajo. Menos x1' por x2' por el seno de 2α. Ahora, voy a desarrollar este producto notable también. Tendría el cuadrado del primero, o sea, x1 al cuadrado, o sea, x1' al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa, más el doble del primero por el segundo, o sea, más 2 por x1' por x2' por el seno de alfa por el coseno de alfa, pero aquí tenemos exactamente el mismo ejemplo que teníamos aquí arriba. Tenemos un 2, un seno y un coseno multiplicándose. Y eso sabemos que es exactamente igual que el seno de 2α. Así que vamos a cambiarlo. Este x1' y x2' nos continúan igual. Por el seno de por el seno de 2α. ¿Vale? Y más el cuadrado del segundo. Así que más x2' al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa. ¿Vale? Ahora, seguimos, esto de aquí es esta expresión desarrollada, así que esto va a continuarnos igual. Lo que voy a hacer es ya directamente restar, sumar menos 1 a ambos lados de la ecuación para ya quitármelo de aquí. ¿Vale? Así que este ya no lo voy a copiar y aquí ya tendré un 3. Entonces esto nos continúa igual. Menos 2 x1' por coseno de alfa menos 2 x2' por el seno de alfa más x2', estoy copiando esta parte, x2' al cuadrado por coseno de alfa al cuadrado menos x1' x2' por el seno de 2α más x1' al cuadrado por el seno
al cuadrado de alfa igual a 3, porque ya había sumado -1 a ambos lados de la ecuación. Voy a ir haciendo aquí una línea para que se vea el cambio de línea que estoy haciendo, porque no me cabe ponerlo todo en una línea. Entonces ahora tenemos esta ecuación. Esta ecuación, imaginaros la que está toda escrita en una misma línea. Entonces ahora voy a empezar aquí a tachar cosas. Esta expresión se simplifica con esta expresión de aquí. Y ahora esto de aquí, veamos que tiene algo en común, es decir, que puedo escribirlo, esto de aquí y esto de aquí. Ahora nos pasaríamos a otra línea, por eso pongo, para separarlo, voy a sacar aquí factor común, x1' al cuadrado más x2' al cuadrado por coseno cuadrado de alfa, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo que poner esto. Ahora, esto mismo de aquí lo puedo hacer, pero con seno cuadrado de alfa. Así que voy a sacar factor común seno cuadrado de alfa a estos dos sumandos. Entonces aquí tendría más x1' al cuadrado más x2' al cuadrado y todo ello multiplicado por el seno al cuadrado de alfa. Y aquí tendría, esto ya lo he cambiado y esto me continúa igual. Así que tengo menos 2 por x1' por el coseno de alfa. Y menos 2 x2' por el seno de alfa. Y todo esto igual a 3. Vale. Ahora lo que veo es que puedo volver a sacar factor común aquí, porque esta expresión y esta están repetidas. Así que aquí tendríamos x1' al cuadrado más x2' al cuadrado. Y todo ello multiplicando a coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Y ahora esta expresión me continúa exactamente igual. Menos 2x1' por coseno de alfa menos 2x2' por el seno de alfa igual a 3. Entonces, ahora ya estamos aquí en esta ecuación, en toda esta ecuación. Entonces, aquí lo que tenemos es un coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, sabemos que es igual a 1. Con lo cual, todo esto, en realidad, es 1. Así que esta expresión multiplicada por 1 es esta misma expresión. Así que lo voy a cambiar ya. Aquí tendríamos x1' al cuadrado más x2' al cuadrado. Y esto aquí un menos. Así que tenemos esta expresión. Tras todas estas manipulaciones algebraicas hemos llegado a esta expresión. He escrito aquí arriba la expresión a la que habíamos llegado aquí. Y he hecho un pequeño cambio de notación porque esta notación era un poco farragosa, así que he llamado a x1' lo he llamado x y a x2' lo he llamado y. Luego volveré a revertir el cambio. Entonces tenemos esta ecuación. Y nosotros, bueno, queremos llegar a una ecuación de este estilo. Entonces, vamos a pensar en sí en lo que es una circunferencia. La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo que es lo que llamamos centro. Entonces, vamos a pensar de dónde viene la ecuación de la circunferencia que siempre vemos. Entonces,
Lo voy a hacer un poco más grande. Tenemos aquí unos ejes, X, Y, ¿vale? Y bueno, vamos a tener aquí un centro que va a ser el punto A, B. Y ahora la circunferencia, entonces esta es la circunferencia de centro, el punto AB. Entonces, para que un punto P de coordenadas X, Y esté en esta circunferencia, lo que tiene que ocurrir, o sea, nosotros sabemos por definición de lo que es en sí una circunferencia que todos los puntos que estén en ella van a estar siempre a la misma distancia del centro. Entonces, esto que tenemos aquí es un radio de la circunferencia, así que lo vamos a llamar R. Y esto que tenemos aquí, esto nos representa el incremento con respecto al eje X, así que en realidad esto va a ser X menos A, y esto nos representa el incremento con respecto al eje Y, así que en realidad esto es lo mismo que escribir Y menos B. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar a este triangulito de aquí que se nos ha quedado, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, esta es nuestra hipotenusa, es decir, R al cuadrado. Es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Este vamos a considerarlo el cateto 1, así que sería X menos A al cuadrado, y este sería pues nuestro cateto 2. Así que Y menos B al cuadrado. Y esto que tenemos aquí es la ecuación de una circunferencia. Es decir, todos los puntos que estén aquí van a tener que cumplir esta ecuación. Con lo cual, aquí vemos que estos coeficientes de aquí lo que entrañan son en realidad el centro de la circunferencia. Entonces, esta expresión que tenemos aquí no es exactamente esta, pero en realidad es la misma, lo único que es desarrollar cada uno de estos productos notables. Entonces lo que vamos a intentar hacer es como volver atrás en nuestros pasos y transformar esta ecuación en una de esta forma. Lo que vamos a hacer es decir, nosotros queremos llegar a encontrar esta A y esta B. Y evidentemente el radio al cuadrado. Entonces, A, que es lo que está aquí acompañando a la X, A va a ser igual a menos esta expresión, o sea, menos 2 por coseno de alfa dividido de 2. Y B va a ser igual a menos esta expresión, o sea, menos 2 por el seno de alfa partido de 2. Vamos a ver esto, o sea, menos por menos es más, y este 2 se nos simplifica con este 2, así que se nos queda que A es igual a coseno de alfa, y lo mismo pasa con esta expresión, solo que se nos queda que B es igual al seno de alfa. Entonces, esto ya lo que nos está diciendo era, en el dibujo que hemos hecho antes, veíamos que lo que está aquí en esta expresión, esta A y esta B, son en realidad las coordenadas del centro de nuestra circunferencia. Así que en realidad ya hemos respondido la pregunta 2 de cuáles son las coordenadas del centro en el sistema de referencia R', que sería pues coseno de alfa y seno de alfa. Pero bueno, ahora volvemos a ello. Y ahora lo que queremos encontrar es el radio al cuadrado. Entonces el radio al cuadrado en realidad va a ser coseno cuadrado de alfa, es decir, a cuadrado más b cuadrado
menos este numerito que hay aquí. Así que en realidad tendríamos coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa más 3. ¿Vale? Y coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. 1 más 3 es igual a 4. Así que r al cuadrado es igual a 4. Es decir, que el radio de la circunferencia es 2. Esto vamos a analizar por qué tiene sentido. Es decir, al expresar la circunferencia en este sistema de referencia, como este sistema de referencia lo hemos obtenido mediante un giro de los vectores de este, si en realidad pensamos en lo que es un giro es una isometría, es decir, que mantiene las distancias. Por eso lo que nos ocurre es que al escribir ahora la ecuación de la circunferencia pero en R', lo único que nos ha cambiado son las coordenadas del centro, porque un giro es una isometría y evidentemente el radio se iba a mantener igual, porque un giro mantiene las distancias. Por eso el radio que nos da aquí, que es 2, es exactamente el mismo radio, o sea, porque en sí la circunferencia no está cambiando. Entonces, o sea, va a seguir siendo una circunferencia. Entonces, ahora que ya tenemos nuestra b y nuestro radio al cuadrado, pues vamos a escribir esta expresión de aquí, pero de esta forma. Así que al final se nos queda que voy a revertir ya el cambio, voy a volver a que x era igual a x1' y que y era igual a x2'. Voy a deshacer ya el cambio de notación que había hecho, así que se nos queda que x1' menos a, que es el coseno de alfa, al cuadrado, más x2' menos el seno de alfa es igual a 4. Y hemos llegado a la ecuación de la circunferencia. Esta es la ecuación de nuestra circunferencia, pero expresada en R'. Y las coordenadas del centro, de la circunferencia en R' son, pues esto es lo que tenemos aquí, esto es el centro. Así que las coordenadas serán coseno de alfa, seno de alfa. Y ya estaría terminado. Este ejercicio podríamos haberlo pensado de otra manera. Es decir, lo que he dicho antes de que un giro era una isometría, es decir, una transformación afín en un espacio afín que conserva las distancias, pues podríamos haberlo pensado como yo tenía la ecuación de mi circunferencia en C, que vamos a volver a ella por un momento. El ejercicio ya estaría terminado, pero bueno, por ver otra manera de llegar a él. Yo tenía la ecuación de mi circunferencia en R. En R yo tenía que mi circunferencia era de esta forma. x1 menos 1 al cuadrado más x2 al cuadrado igual a 4. Vale. Entonces, en R yo tenía, en el sistema de referencia R teníamos que la ecuación de la circunferencia era esta. Es decir, que en R las coordenadas del centro de la circunferencia eran el 1, 0. Estas son las coordenadas del centro de la circunferencia en R.
¿Vale? Entonces, para hallar la ecuación de la circunferencia, pero en R', nosotros sabemos que en sí, para escribir la ecuación de una circunferencia, necesitamos saber el centro y el radio. Entonces, por lo que he explicado antes de que un giro es una isometría y va a conservar las distancias, en nuestra nueva ecuación, pero expresada en R', este numerito de aquí va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque como conserva las distancias, el radio no va a cambiar. El radio va a seguir siendo 2. Así que como aquí en la ecuación lo que tenemos en realidad es R², este número de aquí va a seguir siendo un 4. Entonces, directamente, lo único que tendríamos que hacer para dar esta ecuación en R' sería calcular las coordenadas del centro de la circunferencia en ese sistema de referencia R'. Entonces, si nos acordamos de la relación que habíamos sacado antes, o sea, a este punto ahora lo vamos a llamar C, como C de centro de la circunferencia, ¿vale? Pues nosotros antes teníamos esta relación, lo que pasa es que la teníamos con P como punto genérico, pero tenemos que OC es igual a O', vector, más O'C. Esto habíamos dicho que, pues que O era igual a O', ¿no? Entonces al final se nos quedaba que, vamos a decir que las coordenadas de un punto con respecto a R van a ser, bueno, las vamos a llamar lambda 1 y lambda 2, ¿vale? Y ahora las coordenadas de ese punto, pero en R', las vamos a denotar como beta 1 y beta 2. Esto de aquí lo conocemos, porque conocemos las coordenadas del punto con respecto a R, que es el 1, 0. Así que esto sabemos lo que vale. Esto no, de hecho esto es lo que queremos calcular. Así que, si recordamos antes en el ejercicio, nosotros habíamos llegado a que las coordenadas en el nuevo sistema de referencia eran igual a la matriz de giro, que era la matriz de cambio de base de esta base a esta, seno de alfa menos seno de alfa, coseno de alfa, por las coordenadas en el sistema de referencia R. ¿Vale? Entonces, como esto lo conocemos, directamente lambda 1 y lambda 2 sabemos lo que valen, que son 1, 0. Esta multiplicación de matrices en realidad es quedarnos con la primera columna. Así que esto es igual a coseno de alfa, seno de alfa, ¿vale? Así que hemos llegado a que beta 1 es igual a coseno de alfa y beta 2 es igual a seno de alfa. Así que ya tenemos las coordenadas del centro de la circunferencia expresadas en R'. Así que ya tenemos aquí la ecuación de la circunferencia en el sistema de referencia R y la ecuación de la circunferencia pero en el sistema de referencia R'.